a servir para que puedas entrar en un campo de conexión con tu inconsciente, un elemento que te va a servir para que puedas coger todo lo que hay en ese archivo privado tuyo, todo lo que has aprendido en la vida, lo recuerdes o no, y te sirva para entregar a los demás. Quédate en este programa de Borrón y Mente Nueva y vamos a explorar la improvisación. Estimados amigos de la CMCO, ¿cómo se encuentran? Les habla Daniel Cano, como siempre, en este programa maravilloso, cada semana compartiendo con todos ustedes mucho contenido, muchas propuestas para que analicemos, para que reflexionemos, para que sumemos a nuestros saberes. Hoy un tema súper interesante porque vamos a combinar un poquito dos cosas y con el perdón de ustedes, dos cosas que yo realizo en mi vida, el arte y las conferencias, el arte también de poder hablar y entregar por medio de la palabra. Entonces quiero retomar un poquito que en los programas anteriores hemos visto el lenguaje como acción, como generación, los actos que hay dentro del lenguaje, las acciones que genera el lenguaje, las acciones que se llevan a cabo por medio y a través de lo que escuchamos. Entonces todo esto termina generando experiencias, conocimientos, sabiduría, experticia. Y hoy vamos a tomar el tema de la improvisación como algo maravilloso. Muchas veces pensamos que la improvisación simplemente es un espacio donde entregamos cosas que salen de nosotros simplemente y se van uniendo y terminamos entregando una materia a partir de cosas que simplemente pensamos que llegan del aire. Simplemente pensamos que para ser personas que improvisan necesitamos ser creativos. Y sí, lo necesitamos, pero no es el único y el principal elemento para ello. Cuando estamos frente a un público, cuando estamos exponiendo algo, cuando estamos en un escenario compartiendo algún tipo de arte, cuando estamos con colegas también debatiendo y conversando sobre un tema específico, seguramente algo de la conversación nos va a llevar con una acción recurrente, o sea, ya tenemos elementos previos con los cuales podemos guiar la conversación. Sin embargo, en algún momento vamos a tomar elementos de acción contingente, elementos que simplemente tenemos aquí guardados, pero no usamos recurrentemente solamente en ese momento y en ese espacio. Cuando somos conscientes de ellos y que podemos tomar esos nuevos elementos en próximas conversaciones, pues las vamos a llevar a una acción recurrente, porque se vuelve parte de nosotros. Entonces, la improvisación. Hay varios elementos que podemos utilizar nosotros y vamos a poner a este sujeto como la persona en un escenario, sea a lo que te dediques, que está conversando. Y resulta que ya sea artista, sea conferencista, sea expositor, esté en el ámbito en el que se encuentre compartiendo con muchas otras personas allá sentadas que lo aplauden, lo critican, lo chiflan, pues esta persona simplemente podría, a partir de alguna inquietud, alguna sugerencia de una persona, empezar a tomar cosas que no tiene dentro de su programación, dentro de su presentación, aquí está el PowerPoint, y irse a la improvisación. Entonces, sabemos que para improvisar necesitamos creatividad porque necesitamos juntar varios elementos sin pensar, sin dejar lo que llamamos en el arte escénica de la magia un bache negro, un hoyo negro, donde el público sabe que algo está pasando en la mente, lo que sería una muletilla tanto mental, verbal o corporal. Por ejemplo, en cambio, si damos un poderoso silencio, miramos a nuestro auditorio, mientras todas esas cosas confluyen en un elemento que próximamente va a ser lanzado al público e empezar a improvisar de acuerdo a esto que nos está manifestando el público, pues vamos a tener una mayor persuasión, una mayor influencia sobre nuestro público. Pero hay varios elementos que involucran este momento de la improvisación.
Ahora, uno de ellos y el más importante, y es el que aplico en charlas, aplico en los escenarios, porque se puede pensar que, claro, el artista, en este caso el mago, el ilusionista, tiene todo medidito. Sin embargo, estamos en un mundo donde se pueden presentar miles y miles de cosas donde algo puede salir mal. Pero tengo o tenemos los que nos dedicamos a esto la fortuna de tener experiencia, de tener conocimientos y de generar un resultado sin que el público sepa que hubo un error. Y así sucede en muchos ámbitos, en muchas profesiones de la vida. Entonces, cuando aceptamos una propuesta, ya sea del público o propia, porque algo sucede en nuestra presentación, no la podemos negar. La improvisación de dos personas, de fulanito y menganito, gira y surge a partir de una propuesta emitida por uno de ellos. El otro tiene que aceptarla. Si solamente una persona, elemento A, por ejemplo, el A y el B, nos dice, el A, ¿cierto que el cielo es rosado? Este que acepta la propuesta, el B, tiene que justamente aceptarla, valga la redundancia. Si dice, no, 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 no es rosado porque creo que es azul, ya se cortó la improvisación. Entonces, en cambio, si la acepta y dice, claro que sí, pero tal, y lo cambia, se genera un eslabón de cadena que va generando otros eslabones y van creando ese elemento de improvisación. O sea, el elemento, la propuesta inicial, es aceptar justamente propuestas del público, de uno mismo, porque puede suceder que lo que haya sucedido nos lleve a decir, caramba, me desvié, generemos desde aquí algo. Cuando no la aceptamos simplemente nos bloqueamos y es cuando suceden esas muletillas verbales, cognitivas o simplemente corporales y decimos, caramba, se confundió, se le olvidó, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante ese primer elemento de aceptar las propuestas que se presenten en ese ámbito específico. Ahora, también es muy importante, entonces, aquí vamos a poner aceptar propuestas. También es muy importante el tema, siempre y cuando estemos en tengamos un esqueleto, una estructura. Esa improvisación puede venir del tema y puede guiarnos a otro, no necesariamente tenemos que seguir con eso, pero tenemos que volver a la estructura, a ese eje que tenemos preparado nosotros de esa presentación, de esa conferencia, de ese espacio que hemos creado para que otras personas puedan recibir lo que nosotros tenemos para entregar. Entonces, el tema es súper importante. Cuando nosotros nos cuando profundizamos en un tema, debemos estar seguros para poder aleccionar a las personas, para poder convencerlas de cierta forma, utilizar los elementos de la persuasión, que son, recordemos, el ethos, el pathos y el logos. El ethos es la credibilidad, ¿no? La experiencia, el cómo digo las cosas. El pathos es la parte emocional que se mueve en nuestro auditorio y que muevo yo por medio de mi expresión corporal, del manejo de la voz, etcétera, etcétera. Ahí hay un aprendizaje hermoso. Y el logo son los datos, la estructura como tal, la razón, la lógica, el contenido formal de lo que estamos entregando. Ese contenido formal, ese tema es muy importante porque si no dominamos algo, va a suceder que vamos a estar simplemente nadando en un océano sin rumbo. Y nuestro público, nuestros espectadores, nuestros aprendices, se van a perder como nosotros estamos. Entonces es fundamental que dominemos un tema, que lo dominemos lo suficiente para que a la hora de perdernos simplemente porque llegó una idea a nosotros, porque alguien del público, entonces surgió una idea aquí en nuestra mente o simplemente el público manifiesta algo,
pues podamos seguir bajo esta estructura que tenemos el tema, desviándonos de pronto un poco, agregando otros elementos y empezar a improvisar sobre lo que ya conocemos. Ahora, es muy importante aquí, en este momento, reconocer que vamos a tener dos elementos de conocimiento. Uno, el que utilizamos desde la razón para tomar elementos de nuestro entorno y propios y construir algo. Razón. Y otros desde nuestra experiencia. Es decir, aquí vamos a hacerle un pequeño homenaje a uno de mis filósofos preferidos, que es Kant. Entonces él unió lo del racionalismo y el empirismo. Entonces no podemos aquí pararnos frente a los demás e improvisar, si es el caso, si no tenemos primero elementos de una experiencia previa, estudio, conferencias, mucha información que recibimos del exterior, estar empapándonos del tema, estar aceptando siempre propuestas de los demás para poder ejercer siempre esa conversación de los temas en los que somos expertos. Entonces siempre debe haber una experiencia previa, unos conocimientos guardados en nuestro aparato inconsciente, y ahí va a estar la raíz, la pureza de lo improvisado. No podemos improvisar sobre algo en lo cual no conocemos. Les pongo un ejemplo. Vamos en un avión, los pilotos se enferman o los secuestra un extraterrestre en pleno vuelo, la azafata dice, hay alguien que sepa volar, se levanta una persona simplemente con buena intención y dice, yo aterrizo esto, porque se ha visto un par de películas. ¿Qué puede suceder? Ahora, ¿qué pasaría si esa persona por lo menos ha tenido varias horas de vuelo en simulador? Conocen elementos como el timón de cola, los estabilizadores, los flaps, el tren de aterrizaje, etcétera, 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 que pueden ayudar para que puedan de alguna manera aterrizar esa aeronave. Entonces, esa experiencia previa genera una estructura y una raíz para esa improvisación. Y el elemento de racionalización, de razón, de la lógica, por medio de la palabra y ese elemento que les mencionaba en los programas anteriores, esa recursividad por medio del lenguaje que nos lleva a la reflexión, lo cual es la base de la razón, pues termina entregando también otros elementos, con lo cual desde la parte lógica podemos también tomar elementos guardados que se presenten en el momento y poder hacer ejemplos, poder estructurar la charla desde otra perspectiva para que el público la pueda entender, etcétera, etcétera. Así que esto es muy, 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 muy importante. Entonces, siempre vamos a encontrar dentro de ese espacio un conflicto, algo que resolver, porque no nos vamos a parar a improvisar, a hablar en público, a estar delante de personas sin resolver algo, porque entonces estaríamos simplemente vendiendo humo, transmitiendo simplemente una información desde el ego, desde yo sé, desde yo conozco. Entonces hay que mirar cuál es el conflicto, la situación problemática, qué es lo que queremos nosotros resolver con ese elemento que estamos en este momento específico, aunque esto se aplica a todo, improvisando. ¿Por qué vamos a improvisar? Bien, ahora es muy importante que, si bien mencionamos aquí consciente e inconsciente, mayormente vamos a estar sumergidos en el inconsciente porque nuestro cerebro, aquí lo que sería el lóbulo prefrontal, que va en la parte de adelante, el que nos tocamos cuando decimos, ay caramba, y reflexionamos, se desconecta y hace
que nuestro inconsciente, o sea, la parte ejecutiva, la torre de control, se desconecta y hace que se conecte toda esa información con el inconsciente y podamos tomar esos elementos desde nuestra experiencia. Ahora, no significa que se desconecte, que se corte, porque siempre estamos en un porcentaje mayor o menormente utilizando la parte consciente e inconsciente. Creo que jamás dejamos de utilizar ambas. Que funcionen una en mayor y otra en menor porcentaje es diferente. Entonces, es importantísimo esto. Entonces, un conflicto que vamos a resolver nosotros. Entonces, también debe haber un desarrollo. ¿Ok? Un proceso para llegar, ¿no?, a un punto específico. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar? ¿Qué pasos voy a dar? ¿Qué pasos estoy dando? Y eso lo genera solamente la experiencia. No podemos improvisar sin experiencia previa. No podemos aterrizar ese avión sin siquiera saber que es un avión. Entonces, simplemente aquí vamos a llegar un poco a la resolución de ese conflicto. Entonces, estamos haciendo algo para algo, un para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y esto también es muy importante reconocerlo. Perdón si borro aquí la flechita. Vamos, el público nos entrega por aquí, pácate. Y aquí simplemente vamos a tener un elemento importante de los cuales podemos hacer un programa después, que es espacio y tiempo. El tiempo indicado para improvisar y para cortar esa improvisación, el espacio indicado, el momento indicado, todo eso es importantísimo en la escena para que podamos aprovechar los elementos que hay a nuestro alrededor, los elementos que hay en nuestro interior para entregar al público eso que tenemos de forma consciente e inconsciente. Súper fundamental. Ahora, también es importante, y hay otro tipo de elementos que vamos a poner con otro color, porque en la improvisación es importante tener en cuenta que vamos a hacer un parafraseo. Esto es muy importante porque nos ayuda no solamente a validar a la otra persona. Estamos repitiendo lo que le está diciendo, lo estamos haciendo parte de esa conversación, nos está sirviendo para meter esos elementos en nuestra mente. Si lo vimos de él y lo vimos de nosotros, también ese tiempo nos sirve para conectarnos con aquella información que tenemos y entregamos al auditorio o a la persona que nos ha entregado esa pregunta, esa cuestión, y lo podemos enrolar de una mejor manera, ¿no? Y esto nos sirve también para poder entregar. Entonces, siempre hay una idea principal, ya lo hemos dicho, un eje principal, aceptando propuestas y tomando estos elementos como propios para poder entrar en esta jugada, ¿no?, de la improvisación. Así que hasta el momento creo que hemos visto lo fundamental para que podamos jugar un poco, jugar con nuestros conocimientos, jugar un poco también con lo que conoce el público, jugar un poco con lo que no sabemos que tenemos en nuestra mente, porque muchas cosas están allá guardadas, las escuchamos, las hicimos hace mucho tiempo. Me sucede a mí en la magia, hay pruebas, los magos llamamos a eso pruebas, lo que el público profano llama truco. Esas pruebas con las cuales, por ejemplo, inicié hace 24 años, hay unas que fueron muy ensayadas, la gente las recibía con mucha aceptación y por cosas del destino fue modificando cosas, se dejaron de hacer y un día simplemente en un espectáculo donde me dijeron otra, simplemente cogí la baraja y me fui automáticamente a hacer
esa prueba que hacía hace 20, 23, 22 años atrás. Y yo mismo no me acordaba que tenía esa información, pero siempre teniendo esto presente, que tenemos desde la improvisación no como elemento de soltar cosas porque sí, sentirnos muy creativos, sí teniendo una experiencia previa, conocimientos previos, pero siempre apoyado por la razón, por una estructura y por estos elementos importantísimos. Entonces, aquí estamos viendo simplemente la acción desde nuestro lenguaje, desde nuestra conciencia, desde nuestra inconsciencia, para poder generar espacios diferentes. Cuando te sientas seguro de que tienes algo que entregarle a los demás, cuando se presenta una circunstancia en donde se abra un espacio para poder tomar un atajo y dar información que tienes aquí en el interior, juega con todo esto y fluye, simplemente fluye, que es la forma en como muchos artistas profesionales, muchas personas que se dedican a la oratoria, a las exposiciones, a las conferencias, tienen dentro de sí y no saben cómo termina funcionando positivamente la improvisación. Así que les dejo esto para que lo pongan a prueba, lo ensayen, practiquen, dominen un tema, acepten propuestas, miren qué conflicto tienen que solucionar, cómo lo van a desarrollar, cómo van a llegar al final de ese camino. Esa resolución es importante y muy importante el espacio y el tiempo en el que se encuentran para resolver eso. Sé que muchas veces les ha pasado y han dicho, caramba, me hicieron tal pregunta, yo debía haber cogido por aquí. Entonces ya de nada sirve, simplemente eso queda para otra experiencia previa. Así que disfruten esto, espero les haya servido y como siempre, los espero la próxima semana aquí en Borrón y Mente Nueva. Cambia tu mente, cambia tu vida. Esto es la magia de ser quien quieres ser.